¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarles una vez más en este su programa El Cuidado de la Vida. Espero estén disfrutando aún todavía estos días de descanso y sobre todo estén llevando a cabo y a práctica las diversas recomendaciones que les hemos proporcionado a través de todos estos programas que ya llevamos hecho. El día de hoy platicaremos sobre el arroz en la alimentación mexicana, ya que nuestros expertos en el tema han notado que es un alimento muy consumido también en nuestra población tabasqueña, y no solamente tabasqueña, sino mexicana. Agradezco la presencia también en el estudio de nuestra nutrióloga Alma Estrada Rivera, la doctora Paulina Barrera Moreno y al doctor Luis García, y pues bienvenidos otra vez al programa. Buenos días, gracias. Como cada semana. Y para empezar un poquito, y para nuestros amigos televidentes, y me gustaría que nos platique, doctor Luis, ¿cuál es la historia del arroz? Un poquito de la historia. Bueno, sobre el arroz, ¿qué podemos platicar? Como estereotipo lo relacionamos con Asia y bueno, en ese caso está bien porque sí, se originó. ¿Sí? Las primeras referencias son asiáticas. Específicamente decimos, ¿no?, los chinos que comen arroz. Muchas veces hacemos ese ejercicio cuando estamos analizando sobre alimentación. ¿Qué nos asegura que tal o cual alimento o elemento de la dieta es bueno? Varias veces se empieza a pensar de que, por ejemplo, el arroz, ¿por qué es bueno? ¿Por qué podemos comer arroz? Pues porque tiene proteínas, porque tiene fibra. ¿Y por qué sabemos que es bueno? De nuevo, es que demostraron que tiene altas concentraciones de no sé qué más. La principal evidencia de que es bueno comer arroz es porque lo han comido lo han comido cientos de generaciones. Claro. Esa es la principal evidencia de que es bueno comer arroz. De ahí se investigó y se determinó que tienen ciertos elementos que comparten con el resto de nuestros nutrientes, que ahí es donde se desintegran proteínas, en carbohidratos. Deben imaginarse también que este desarrollo del conocimiento de qué está compuesto nuestros alimentos, ¿cuánto tiempo lleva? ¿Lo sabían los griegos? ¿Lo sabían los chinos hace 5,000 años cuando lo usaban? Ellos no sabían sobre proteínas. Aún así lo consumían y los nutrían. Eso demuestra que no necesitamos saber de qué está hecho algo para que nos nutra. Es bueno para la ciencia, pero es decir, el beneficio no depende de nuestro conocimiento de la descomposición, sino de su uso. Uh-huh. Bueno, entonces por eso es importante la historia. Sí hay historia sobre el arroz, hay suficiente. Y les invito y en contraste les invitaría a buscar sobre otras semillas que de repente escuchen, busquen qué evidencia hay de su uso. Hay algunas de las que andan usando que la verdad es que yo no he encontrado evidencia. Sobre el arroz hay suficiente. Y entonces eso ya nos va a dejar muchas enseñanzas. El arroz, por lo menos en el sudeste asiático, pues se ha encontrado en cuevas de Tailandia hasta 6,000 años antes. Así es. Entonces, imagínense el conocimiento que hay sobre eso. Claro. Todas las generaciones que han consumido arroz. De nuevo, en el contexto nos tenemos que preguntar, ¿era muy diferente ese arroz? Varios van a decir sí, porque la contaminación, el agua no es la misma, de acuerdo, pero aquí vamos a preguntarnos nada más qué arroz, ya en la consulta, ¿qué arroz comemos? Yo le pregunto a un paciente, ¿qué arroz come? El normal. El normal. ¿Y cómo se introduce a México? Ajá. ¿Cómo? Porque, para que sepan, ¿no? Porque, como sabemos aquí, lo que nos caracteriza es el maíz. Exactamente. Y así como usted decía, en China, Asia, sí, es el arroz. ¿Y cómo viaja entonces? Sí, como lo llega a México. Exactamente. En alguna ocasión ya habíamos hablado del biólogo Jared Diamond. Uh-huh. Él hace un libro de Armas, Gérmenes y Acero. Y lo importante de esa referencia es que él dice, no nos conquistaron los europeos. Realmente ellos tenían una carga euroasiática. Entonces ellos trajeron el arroz. Ya era parte de su dieta. Ya era parte de la dieta de los europeos, es que están conectados. O sea, de hecho, Roma fue parte de Asia, el imperio griego conquistó parte de Asia. Entonces, la verdad es que no hay mucha división. Entonces, esa carga, todos esos vinieron con la conquista. Mencionaba algo importante, ¿no? Uh-huh. El que de forma científica se ha investigado el arroz. Ajá. ¿Qué aporte ha tenido el arroz entonces para la
para la investigación científica? El arroz, primero, para no entrar en tantos detalles, a veces se pierden en detalles que si el arroz tiene tal o cual aceite, es un cereal. Por lo tanto, va a tener las mismas, más o menos las mismas proporciones que los otros cereales. Maíz, trigo, cebada, sorgo, centeno, me falta alguno, la avena. Van a tener más o menos los mismos. El tef que varios seguramente no han escuchado, pero es otro cereal, y así si buscamos más en todo el resto del mundo vamos a encontrar otros cereales. Pero entonces primero hay que verlo así, el arroz es un cereal, y los cereales, como ya lo hemos mencionado antes, los cereales completos tienen su grupo, su aporte, que generalmente es más suelen formar una parte importante dentro del platillo, tienen más carbohidratos complejos, y es los que vienen parte de los que vienen en el salvado. Es lo que caracteriza a los cereales, el salvado. Y eso nos lleva a lo que comentamos inicialmente, el arroz blanco. ¿Cuál es el arroz que consume? El normal. ¿Cuál es ese normal? Bueno, para todos, y como hemos estado diciendo a través de varios programas, el refinado, ¿no? El que está virgen, dicen. Está ampliamente consumido. Y es muy consumido. Sí, algo igual que quiero agregar es que no hay que olvidar que así como el maíz aquí en México ayudó a que nuestra cultura subsistiera, lo mismo pasó con el arroz. En todas las poblaciones que dependieron de ese cereal, también fue necesario su cultivo para que la población creciera. Sin embargo, el único uso que se le dio no fue a través de platillos, sino también se utilizó para bebidas. Está el sake, por ejemplo, que se preparaba fermentando el arroz, y hay un montón de derivados que se hicieron a partir de este cereal. Ajá. Sí, así es. Dentro de la comida, porque es un continuo el uso de las semillas. Y bueno, entonces, de nuevo, la mayoría come el arroz normal. Hay que enfatizar que el arroz normal que le llama para nosotros lo normal es el blanco. Ok, bueno, pues vamos a continuar regresando a un promocional hablando sobre el arroz en la comida mexicana. No se despeguen del televisor. Gracias por continuar en sintonía, amigos, y continuamos hablando del tema de hoy, que es el arroz, y ya vimos un poquito de historia de dónde nace, o bueno, que es un elemento principal o fundamental, así como aquí en México el maíz, en Asia, en China es el arroz. Pero bueno, ¿qué aporte nutrimental es el que tiene el arroz en nuestra dieta, en nuestra alimentación diaria? ¿Y quién más que nos puede explicar esto que nuestra amiga Alma? Gracias, Alma. Bueno, en este caso, como ya comentaba el doctor, el arroz es un cereal. Si vamos a la imagen número 1, van a poder ver las diferencias entre un cereal, lo que llamábamos normal, y el cereal integral. La planta, la espiga, es la planta del arroz. La imagen de en medio, que en este caso es el arroz moreno, el arroz integral, que tiene el salvado que estábamos mencionando y tiene los nutrientes que les voy a mencionar en un momento. Y la siguiente, la imagen del costado es el arroz blanco, que si se pueden dar cuenta está totalmente pulido. En la imagen número 2, bueno, el arroz es un cereal muy común usado en la población mexicana, esto también porque es barato. Y al aplicar una técnica culinaria pues aumenta su volumen. Les voy a mencionar las propiedades del arroz integral. En este caso su mayor carga es de carbohidratos, pero también nos proporciona muy buenas proteínas, a diferencia del trigo y del maíz. En este sentido, lo que tiene de inconveniente es que su perfil aminoácido no es completo. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puede ser un alimento único en lo que podríamos basar nuestra alimentación. Por eso siempre se ha recomendado que la alimentación sea variada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, bueno, vamos a intercalar, como mencionaba el doctor, intercalar entre arroz, intercalar entre trigo, maíz, para nosotros ir recibiendo todos los aportes. En este sentido, el arroz nos proporciona vitaminas B1, B2, B3, que nos ayudan a lo que es la contracción muscular, a mejorar las señales del sistema nervioso. También nos proporcionan lo que son los aminoácidos hidrosolubles y esenciales,
en este caso uno de ellos, que nos ayuda a la producción de hormonas, enzimas, del sistema inmunológico. Entonces, la verdad tiene muy buenos beneficios, pero siempre y cuando recordemos que tiene que ser una alimentación variada, ¿sí? Combinándolo con otros cereales. Y otra cuestión importante, que como no tiene un perfil aminoácido completo, lo tenemos que combinar con alimentos de origen animal o con leguminosas, esto para mejorar su aporte y tener una alimentación más correcta. Claro, y esto es solamente con el arroz moreno o el arroz integral, ¿verdad? Es con el arroz integral. Ya en un momento más vamos a mencionar que el arroz blanco pierde muchas de estas propiedades. Ok, sí, Pau. Bueno, aquí también con la diferencia, estamos hablando de la diferencia entre estos arroces, es que si hemos tenido la duda de por qué este arroz es blanco, bueno, ya se mencionó que es porque está pulido el arroz blanco. Y en cambio el arroz integral nada más se le removió la cascarilla y sigue conservando el salvado. El problema es que actualmente nosotros estamos basando nuestra alimentación en un arroz pulido, es decir, hemos venido diciendo a través de los programas que no es conveniente que en nuestra dieta estén los alimentos refinados. Entonces el arroz blanco por sí mismo es un alimento refinado porque ya le estamos quitando el salvado, le estamos quitando, bueno, la cascarilla es así, se tiene que quitar, pero le estamos quitando el salvado, y como ya nos dijo Alma, ahí se encuentran muchos de los nutrientes que nosotros estamos perdiendo a la hora de basar nuestra alimentación. Y es que el arroz blanco está muy metido en nuestra dieta, sí, no solamente del tabasqueño. En México, sí, claro, acostumbramos a tener muchos platillos en los que siempre está presente el arroz. Incluso hay personas que en 2 o 3 alimentos al día utilizan el arroz, y si están basando y si están utilizando el maíz en mayor proporción de la forma refinada, y también están utilizando el arroz en su forma refinada, entonces estamos perdiendo ahí muchos nutrientes, no estamos consumiendo cereales completos. Otra diferencia es que el arroz integral, tarda un poquito más en cocinarse, pero precisamente estas personas que a lo largo de los años utilizaron el arroz integral descubrieron la forma de hacerlo, y hay muchas formas de acelerar un poco la preparación del integral. Muchos dicen es que queda duro, pero queda duro porque no lo han aprendido a manejar, sí, o sea, pero hay que investigar. Tiene que usar la misma cantidad de agua, exacto, que el blanco. Y claro, sin embargo, el arroz integral, a diferencia del blanco, no se pega, y se le puede estar agregando la cantidad de agua que se considere necesaria. De hecho, en algunos lugares, no recuerdo bien si es en la India o en Pakistán, uno de estos lugares, ellos utilizan exceso de agua cuando preparan el arroz, precisamente para que no tengan que estarle agregando y luego ya el exceso lo desechan. Aquí, por ejemplo, hay algunas personas que utilizan, cuando están preparando el caldo, utilizan el caldo hirviendo del pollo, de la gallina, lo que estén preparando, y se lo agregan al arroz como si en vez del agua. Entonces esto acelera un poco más la preparación. Entonces ahí hay otras diferencias. En cambio el blanco, el arroz. Exacto, y aparte le agregamos más nutrientes cuando se utilizan. Hay que tener mucho ojo. ¿Por qué? Porque estos nutrientes, y bueno, hablamos también ya hemos hablado también del envase, de cómo sí, vienen estos, el arroz, y se hace el comercio del mismo, y añaden eso de adicionado con nutrientes, fortificado, perdón. Qué bueno, ¿sí?, que lo mencionas. Esa parte, amigos, tengan mucho ojo. ¿Por qué? Porque no, realmente el arroz blanco sí tiene una leve cantidad de estos nutrientes que ya Alma nos mencionó, pero el que es el indicado para nuestro consumo es el arroz moreno o el arroz sí, integral. Lo que no pueden fortificar es el germen, que trae ácidos grasos esenciales. ¿Sí? Y eso no lo pueden fortificar. Pueden poner vitaminas y minerales, pero el germen no. Y la fibra, claro, la fibra la pierde totalmente. Claro. Y aparte, otra cosa que se nos olvida es que sí, se le puede agregar vitaminas, minerales, todo lo que se le quiera agregar, pero el arroz integral bueno, nosotros siempre decimos el arroz de verdad, pero bueno, es el arroz integral porque es el que se parece un poco más, como ya es un alimento, ya venía en su forma, o sea, todo lo que trabaja en conjunto a la hora de absorberse, entonces no es lo mismo a como ya viene que lo que se le está agregando. Claro.
No, y otra característica importante es que también el arroz integral o moreno tiene más sabor que el blanco, porque al blanco estamos poniéndole más ingredientes para darle sabor, que si el jitomate, que si carne, que si esto, y el arroz integral por sí solo tiene un sabor más agradable. Nada más es que se animen a prepararlo. Sí. Excelente. Bueno, vamos a un promocional. Regresamos en un momento, no se despeguen del televisor. Continuamos en su programa El Cuidado de la Vida y bueno, estamos hablando del arroz, este tema de un elemento muy principal aquí o muy consumido en nuestra región tabasqueña y no solamente Tabasco sino en México. Y hablamos en el bloque anterior de los nutrimentos que tiene este cereal. Entonces, Alma, ¿nos puedes explicar? Por favor, pongan la imagen número 3. Bueno, en este sentido, la imagen que aparece allí es la comparativa que hay entre el arroz integral y el arroz blanco. Bueno, en este caso, si ustedes pueden ver, en 100 gramos de arroz integral, la cantidad de energía no varía entre el blanco y el integral, pero sí las siguientes cantidades, ya sea de fibra, totalmente la pierde. Lo que es el calcio, la disminución es abismal, es donde más se ve la disminución. En cuanto al hierro, niacina, magnesio y zinc, la disminución de todos esos nutrientes es abismal. Por eso es que en el momento que les dimos lo que eran los beneficios de consumir el arroz integral, se mencionaron los del arroz integral, no los del arroz blanco, porque en este caso, como ya mencionamos, al ser un refinado, pierde muchos de sus nutrientes, entre ellos también grasa, también pierde fibra. Y bueno, el costo-beneficio, a pesar de que tiene más caducidad en este sentido, porque alcanza hasta un año de caducidad y el integral solo 6 meses, el costo-beneficio es muy alto. Claro, claro. No, aparte, otra cosa, si estamos hablando de esto del costo-beneficio, es definitivamente en muchos aspectos. Exacto. Porque si ya mencionó Alma que no hay una diferencia muy grande entre la cantidad de energía que aportan ambos tipos de arroz. Claro. Ajá. La diferencia sí se nota a la hora de alimentarse. ¿Por qué? Porque el arroz integral, al ser un alimento completo, nos da mayor saciedad. Y al combinarse con otros alimentos completos, aparte de darnos saciedad y proporcionarnos más nutrientes, porque no está desprovisto de sus nutrientes, pues nos va a dar mayor saciedad y mejor estado nutricional. Y otra cosa, al consumir menos, independientemente de la duración en anaquel, al consumir menos arroz, vamos a gastar menos en arroz. Sí. En cambio, si consumimos el blanco, aparte de que comemos más de la cuenta, y lo estamos combinando muy probablemente con alimentos que no están completos, pues vamos a consumir más y se va a estar comprando el arroz y el arroz y el arroz. Sí, lo vemos que es parte de la alacena de las casas de los tabasqueños. Precisamente en la alacena ese es el beneficio de pulir el arroz, la mayor duración en la alacena. Exactamente, pero ¿a quién le sirve? Personalmente, ¿a quién le sirve un arroz que te dure un año? No vas a comprar por sacos por año. Entonces eso me lleva ya a uno de los incidentes más importantes en cuanto a de hecho es fundamental para el origen de la ciencia de la nutrición, que es cuando el momento en el que se sabía que necesitábamos proteínas, carbohidratos, grasas y minerales. Eso fue más o menos en 1880. De repente en el sudeste asiático aparece una epidemia enorme, miles de muertes, decenas de miles de muertes en Indonesia, de una enfermedad que existía, como siempre, lo que dicen, no, es que ya existía desde antes, sí, pero solamente le daba una persona, 2 personas al año, personas que no tenían acceso a alimentos, de plano, prácticamente sin apoyo social total, y de repente te viene una epidemia. Entonces le encargan a alguien que investigue qué pasa. En ese momento se pensaba todo infeccioso, y este era un bacteriólogo. Él dijo, esto debe ser una toxina, una infección. Hizo experimentos con gallinas, y lo que se dio cuenta que estas personas basaban su alimentación en el arroz. Y entonces acababan
como eran unas colonias holandesas, acababan de llegar las pulidoras de arroz. Y entonces una población que producía arroz y que normalmente parte de ese arroz lo guardaba y el otro lo vendía, aparentemente por la novedad, llevaban todo su arroz a pulir, vendían una parte y se quedaban con un poco de ese arroz novedoso blanco. Entonces él demostró con gallinas que primero a las gallinas les podía provocar la misma enfermedad dándoles arroz blanco. Luego les daba arroz entero o integral y se recuperaban. Las que comían arroz integral no tenían esos problemas. Ahí no se quedó todo. Él seguía de necio que era bacteriológico. Solamente alguien, un regidor, escuchó sus resultados y dijo, lo voy a aplicar. Lo aplicó en cárceles con personas. Y él fue el que realmente promovió esa medida. Y se demostró en humanos que el arroz blanco, así como tal, pulido, degerminizado, provoca beriberi, que es una enfermedad caracterizada por piquetes, hormigueos, debilidad, fatiga, algunos tienen falla cardíaca, otros quedan con parálisis. ¿Sí? Esa fue una epidemia. Entonces, el arroz blanco demostró que puede causar enfermedades. De ahí optaron la medida de fortificarlo con vitamina B. De ahí han seguido en el siglo pasado, han habido otros brotes que suceden en leches mal fortificadas, en algunas prisiones o poblaciones que están limitadas a su alimentación y consumen arroz blanco mal fortificado. Entonces, ¿por qué estamos comiendo arroz blanco? La industria. Pues ¿No hay más? porque Sí, claro. ese es el modelo, y varios dicen es que porque dura más y esto y el otro. Muchas personas que hemos entrevistado aquí nos dicen, oiga, usted conoce el arroz cosechado. Me dicen, sí. ¿Y por qué ya no lo cosechan? Es que lo compran muy barato, las pulidoras. Es como, bueno, igual en China, o sea, y si ustedes, amigos, se pueden meter a internet y leer un poquito, pueden encontrar que a pesar de que China es su cereal más fuerte, Sí. ya están consumiendo mucho más refinados Exactamente. que el arroz puro. Porque es más barato. Perdón, el arroz entero. Lo Sí. mismo le Y está es que pasando a como Japón. usted menciona, Sí. están comprando muy barato y están perdiendo terreno en las cosechas de arroz. Exactamente, Entonces, como no se le da el valor, no se le da. y entonces la gente como no prefiere el arroz entero o integral y prefiere el blanco, pues los productores cada vez los van dejando porque no es redituable. Claro, y dato curioso también, o sea, aquí en México consumimos toneladas de arroz, pero sin embargo no producimos la demanda que tenemos Es el anualmente. 80%, ¿no? Así es. De exportación. Así De es. importación. De importación, entonces pues todo viene y de Estados Unidos, ya sabemos que Estados Unidos Sí. es una gran máquina de producción de tantas cosas, Sí. de refinados, incluso Sí. de animales. Sí, Y también. sí, es todo un sistema. Entonces, pues todo viene y lo consumimos de fuera. A mí hay algo que me preocupa un poco también, que aparte de los que dicen que ya no lo cosechan porque se los compra más barato, también están las personas, yo la verdad me he sorprendido. Ok, te interrumpo, vamos a un promocional y regresamos. Y continuamos aquí en el cuidado de la vida y Pau, disculpa que te interrumpí en el bloque anterior, dime qué querías decir. Sí, que algo que me preocupa mucho es que en la consulta, cuando estamos platicando con los pacientes, se les pregunta, bueno, son personas que se les empieza a explicar sobre el arroz integral y dicen, sí, yo lo sembraba. ¿Y por qué está consumiendo ahorita arroz blanco? No sé. Y eso nos lleva es que ya está tan metido en la cultura que ya no, ya es una deculturación, lo que hemos estado mencionando en programas anteriores, que ya no sabemos ni por qué lo estamos consumiendo, ya lo tomamos como que ese es el arroz que siempre ha existido. Sí. De hecho, hay personas que dicen, es que yo toda mi vida he consumido arroz blanco. Pero, o sea, toda mi vida he consumido el arroz blanco, no nos dice que fue el arroz de toda la humanidad, de toda la historia. Y ahora de esto que dices, toda mi vida he consumido el arroz blanco.
ha habido el boom, ¿no?, de la comida orgánica y aparece también el arroz orgánico y que últimamente, no sé, como hace 2, 3 años, no es mucho, ya empezó yo me di cuenta de que ya venía el arroz integral empaquetado. Entonces, ¿qué tan segura es ese arroz integral? Bueno, en este caso no nos vayamos por lo orgánico. En el caso del orgánico nada más es la modificación del tipo de producción, o sea, ya no es en tanta masa, se utilizan menos plaguicidas o se utilizan plaguicidas naturales, o sea, eso es, y no nos vayamos por lo orgánico creyendo que, bueno, nos va a proveer de los mejores nutrientes. ¿Por qué? Porque también hay arroz blanco orgánico, está refinado. Y hay azúcar orgánica y hay hojuela de avena orgánica. O sea, y sí hay que no tener dice cuidado. orgánico, pero sí está empaquetada. Como, Es que sí es orgánico, sí es cierto, pero o sea, eso sí es muy importante, no irse con la idea de que porque es orgánico, este sí es bueno, ese sí me nutre. O sea, no hay que irse con esa orgánico idea. simplemente significa que no está contaminado, tan dañado. Tan ¿no? dañado. Sí, aparte hay pruebas para... Sí, claro. Esto va, lo que se refiere con el arroz integral, porque nosotros hicimos la prueba, nos preguntamos. Igual nos pueden dar el arroz ya completo, pero el germen puede estar degerminizado, inactivado. Y esto también tiene relación con el rumor que no hemos confirmado y que la verdad a mí no me preocupa, que es lo del arroz de plástico que dicen. Lo he visto, no lo hemos confirmado y la verdad a mí no me da miedo. ¿Por qué? Precisamente por esto. Porque si yo quiero saber si ese arroz es arroz y está vivo, yo agarro esta semilla, la sumerjo y lo normal para una semilla viva es que germine. El arroz blanco y el arroz de plástico, si es que existe, no van a germinar. Entonces ya lo hemos hecho con los diferentes paquetes de arroz, al menos sabemos que está viva la semilla. O sea, es un poco seguro. Sí, y aparte otra... Sí podemos confiar en ese arroz. Otra cosa que podemos hacer cuando veamos el paquete, ya vieron la imagen donde se ve solo por el color, pero ahí mismo cuando tengan el arroz en sus manos, pueden ver en primera el color que tiene la capita ahí de salvado, y otra es que tiene en la punta, tiene el germen. Se ve una puntita, como pues blanco, no se alcanza amarillo, a ver ¿no? en la imagen, pero pueden buscar muchas imágenes en internet donde se ve que el arroz blanco tiene un corte, y ese corte es precisamente donde le quitaron el germen. Entonces ese es el primer paso. Si tenemos enfrente de nosotros un arroz que creemos que es integral y no estamos seguros, bueno, podemos observarlo y buscar que tenga germen y que tenga el salvado. Entonces, y después podemos someterlo a la prueba a ver si germina. Hablamos también de consumir lo que tenemos a nuestro alcance, y una parte importante es acudir al mercado. Como ya vimos en un programa anterior, todas estas frutas, verduras, alimentos, carne, están ahí. Hay muchas personas que tal vez no puedan ir al súper, pero venden a granel estos alimentos, y he visto que también el arroz integral. Sí, según los expertos, Tabasco es un lugar ideal para arroz. Y curioso, Campeche y Morelos son los que más producen a nivel nacional el arroz. Y que nos quedamos cortos. Y nos quedamos cortos, sí. Pero en parte eso explica por qué aquí no se ha podido hacer, pero lo repito, aquí es ideal, aquí estamos en un lugar donde podríamos ser potencia de arroz. El arroz deben conocer mucha gente que sabía, pregúntenle a sus mayores, a sus abuelos, varios cosechaban el arroz. Es más, no necesitas tener grandes conocimientos, es uno de los cereales que se puede sembrar en maceta. Así es. Los otros son un poquito más difíciles. El arroz ese sí es probado, que se acostumbra, al menos en China sí acostumbran tener sus macetas y puedes sembrar arroz. Y bueno, y aquí ustedes que son expertos en nutrición también, los platillos, ¿no?, de nuestra región tabasqueña a nivel nacional. Hablemos de un mole, ya va acompañado del arroz, y le ponen ¿qué? Arroz blanco. Ya hablamos también del mole, de que le adicionan la galleta de la forma de animalito. Exactamente. La galleta de animalito, un chocolate, que ya hablamos igual del cacao. Ajá. Y todos esos aditivos, ¿no? Azúcar, Algunos le agregan azúcar, no, que pica mucho, le ponen azúcar. Y azúcar refinada. Sí. Y bueno, también podríamos ver la imagen número 4, en donde vienen los platillos. Muchos ahí
aquí en Tabasco se utiliza bastante lo que es, se agrega al puchero, se le agrega al puchero, lo que es la carne picada, lo que es el pollo con arroz, el picadillo, el mole, lo que es el arroz con leche, también se hace con, se puede preparar con arroz integral, y lo que es la horchata también va con arroz. Sí, es importante con esto de los platillos que, por ejemplo, si se va a hacer arroz con leche, hay que asegurarnos de conseguir buenos ingredientes también. Buena leche, no endulzar con azúcares refinados y utilizar el arroz integral. La verdad es que queda muy bueno. Queda muy rico. Queda muy bueno. Entonces, no es que no se pueda comer, es que es postre, bueno, pues prepáratelo con buenos ingredientes. También en el caso de la horchata, no nos estamos refiriendo a la horchata que ya se vende endulzada, sino que nosotros a partir del arroz integral en nuestra propia casa podemos molerlo, podemos incluso usarlo en la licuadora, no necesitamos un molino para las personas que no tengan. En la licuadora nada más se agrega, se remoja, se puede remojar el arroz integral o no remojarlo, y se licua, se le agrega la canela y se puede endulzar con una buena panela, y ya con eso ya tenemos nuestra propia horchata y no estamos consumiendo la que es de arroz refinado o arroz blanco. Claro, aquí hay que cambiar poco a poco, ¿no? Por eso estamos nosotros dándoles aquí una guía de qué alimentos sí, qué alimentos no, porque como tú dices, ya la cultura ya ha ido cambiando, el paladar ha cambiado, incluso hasta con los niños, lo hemos platicado de los postres, ¿no? De esos dulces. Y aquí es cambiar de que traten de consumir este arroz integral. Sí, uno que se den cuenta que no estamos comiendo el arroz histórico, no lo estamos comiendo. Eso es lo primero que debe quedar de esto. El arroz que se demostró que era nutritivo, no lo estamos consumiendo, lo estamos consumiendo alterado. Ok, pues vamos a un promocional y regresamos aquí en El Cuidado de la Vida. Gracias por continuar con nosotros aquí en El Cuidado de la Vida. Y bueno, continuamos hablando del arroz. Y parte también de que surgió este programa, les comparto, amigos, fue una noticia que salió en un periódico muy conocido aquí en Tabasco. Nos llamó la atención a los cuatro, aquí a los doctores un poquito más y a la nutrióloga. Entonces, pues decidimos hablar del arroz porque si lo mencionan, y voy a permitirme leer el título de esta nota, y salió esta semana, si no me equivoco. Hace dos semanas, dice: platillos chocos, bombas para diabéticos, el puchero, la carne picada con arroz y hasta el pozol son auténticas bombas calóricas que disparan la glucosa. Entonces, ¿qué le podemos decir a nuestros amigos televidentes sobre esta nota un poco que llama la atención, ¿no? Porque encasilla realmente a la comida tabasqueña, que son las causantes de que todos sean diabéticos o que para empezar el título me parece muy a propósito, o sea, para captar la atención tal vez. Y en segundo lugar creo que es una agresión, creo que es una agresión a nuestra cultura, porque solamente se menciona en el título los platillos chocos. No se está diciendo lo que le agregas, los ingredientes, con qué lo acompañas, o sea, simplemente se está diciendo como título eso. ¿Sí? Y en segunda instancia, esto nos demuestra que aquí en el estado realmente hay una alarma por la situación, que todos están preocupados porque tenemos muchos diabéticos, tenemos muchas enfermedades en sí en el estado. Entonces, esto quiere decir que hay un intento desesperado de buscar qué es lo que está pasando, qué es lo que nos está llevando a esto. Eso es para mí lo que me refleja en el principio. Hay una preocupación. En este caso, el título sí es un poquito
atrapa el título, Sí. en realidad. Que bueno, quiera que no, siempre cada título debe de tener esa peculiaridad. Más adelante la nota menciona que no es tanto los alimentos. Sí, como comenta la doctora Paulina, pues sí, al hacer alusión solamente a los platillos chocos, pues sí es como que atacar un poquito lo que es la cultura, pero sí menciona que es por el aumento en el consumo de los alimentos y las combinaciones que hay entre ellos, como por ejemplo, consumir puchero, que lleva en ocasiones, por ejemplo, le ponen arroz, tortilla, Blanco. lo consumen con pozol y son grandes cantidades. También mencionaba ahí que, por ejemplo, antes familias que consumían un pollo y eran, no sé, 10 personas, consumían un pollo. Ahorita familias pequeñas siguen consumiendo un pollo en una sola comida. Entonces, lo que están mencionando aquí es que aumentaron el consumo tanto de carnes como de cereales y estos platillos también tienen grandes cantidades de ellos. Como tal, no debieron de haber mencionado solamente a los platillos chocos, muchos alimentos que también estamos consumiendo, dentro de ellos también los refinados, que como mencionábamos no estaban incluidos dentro de la nota, pero sí, bueno, hay que separarlo. Los platillos chocos o los platillos tabasqueños no como tal ocasionan ni son los culpables de. Lo que es el culpable es el aumento del consumo de todos estos alimentos, las malas combinaciones que estamos haciendo, las cantidades y las frecuencias con lo que lo estamos consumiendo. Sí, Aparte, hay que bueno, tal vez suene un poco mal, pero hay que recordar qué es lo que nos está llevando a comer más, porque sí, puede ser que estemos consumiendo más de la cuenta, pero ¿cuál es la causa? Precisamente que estamos consumiendo alimentos que están desprovistos de nutrientes, que no son alimentos completos. Entonces esto nos está haciendo comer más de la cuenta. Si nuestra alimentación estuviera basada únicamente en los alimentos que tradicionalmente nosotros hemos consumido, sin recetas alteradas, estoy completamente segura que eso no pasaría. Entonces estamos en un desequilibrio, estamos en dietas mixtas. Estamos mezclando una mala alimentación con buena alimentación y esto nos está llevando a hacer realmente esos desequilibrios que Alma menciona, pues tienen un origen, tienen una raíz, no es de que de la noche a la mañana el tabasqueño empezó a comer más de la cuenta. Exactamente, es todo un proceso. Es un proceso de años que llevó. Y entonces, como lo hemos dicho varias veces aquí, el problema no es el platillo, es con qué lo hiciste y sí, las proporciones. Las proporciones, ya se mencionó, por ejemplo, el arroz, ya mencionó que en un platillo desequilibrado serían solamente cereales, ¿no? Porque, incluso aunque sean enteros, porque te van a faltar los complementos. Siempre se ha insistido en que tienen que ser un platillo. En los platillos ya viene esa sabiduría, ¿no? En los platillos tradicionales. En este caso, en el que más destaca es la carne picada con arroz. Entonces estás combinando lo que se mencionó al principio, ¿no? Si usaras el arroz entero, no comerías más. No comerías más y ya está complementado con esa carne. Y resulta que no consumes tanta carne, precisamente porque es picada. Así es. Claro. Y aparte las verduras que suelen poner, que van variando en los diferentes lugares. Pero entonces de nuevo subrayamos que el problema no es nada más el platillo, es los ingredientes. Es Y como fíjense. Así es. Exactamente. Sí, y es que eso es, yo sí tengo una crítica muy fuerte para esa nota, precisamente por eso, porque siento que desvían un poco la atención en la cantidad y que es que lo estás desequilibrando y ya estás comiendo más. Sí, pero o sea, ya no estamos comiendo el puchero, ya no estamos comiendo la ropa vieja con el arroz integral, lo estamos usando arroz blanco y además ¿con qué lo acompañamos? A mí me encantaría en serio que fuera con el pozol y que fuera con el pozol agrio, pero ¿qué? Bueno, si es eso, ¿qué hacen? Le ponen azúcar o en el peor de los casos utilizan sus refrescos, las bebidas embotelladas gasificadas, consumen tortillas, sí, pero es la tortilla de fábrica hecha de harina. Entonces, esa es mi crítica, que desvían la atención y no hacen hincapié en eso. Estamos comiendo exceso de carbohidratos refinados, de todos los alimentos refinados, acompañados con nuestros platillos
tradicionales ya alterados. Entonces, eso se me hace una noticia a medias. Y otro Sí, de acuerdo. factor también es el tiempo, porque bueno, también antes se sabía que, por ejemplo, estaba la sopa, como le llamamos, Ajá. el plato fuerte, los complementos del mismo. Sí. Y ahorita nada más Sí. se hace un platillo fuerte y se sirven 2, 3 platos y entonces ya no estamos utilizando los complementos. Por ejemplo, las bebidas ya no las estamos preparando, las estamos comprando. Como decíamos, también ya tienen azúcar añadida. Entonces, como comentabas, las dietas mixtas. Entonces, en realidad también la falta de tiempo no nos ha ayudado. Ok, pues bueno, interesante la crítica un poquito de esta nota. Vamos a un promocional y regresamos. Gracias por continuar con nosotros y bueno, ya estamos en nuestro bloque último del programa El Cuidado de la Vida. ¿Y qué recomendaciones entonces le pueden decir a nuestros amigos televidentes? Bueno, más que nada, el hecho de una alimentación variada. Como en algún programa lo vieron, y si, bueno, les explico un poquito, la alimentación no nada más está hecha de cereales, está hecha de varios grupos y aparte de varios complementos. ¿Qué quiero decir con esto? A veces decimos, no como frijoles porque no lo preparo, no tengo tiempo de prepararlo, y les preguntamos y nos dicen, no, pasan meses o una vez al mes como frijoles. Pero ¿qué pasa? Si nosotros preparáramos nuestra alimentación como hacemos nuestros frijolitos, una vez al día comer frijoles, nuestro cereal, nuestra bebida de frutas, nuestro platillo que en este caso puede llevar, por ejemplo, el picadillo que lleva carne, lleva verduras, ¿sí? Tenemos una alimentación variada, tenemos una alimentación completa y suficiente. Dejemos de estar comprando otros alimentos que nos están repercutiendo en lo económico, que son caros, que nos solucionan en tiempo, pero que a la larga también, aparte de ser caros ahorita, van a ser caros en salud más adelante. Entonces, la recomendación es, utilicen alimentos que son naturales, que son completos. En este caso ya les demostramos que lo que es el arroz, si no lo comemos integral no estamos recibiendo los beneficios. Lo que sí es que tienen que basarse en una alimentación completa. Tratar de no estar haciendo una frecuencia y estar excediendo las cantidades o las raciones de cereales para que estos también no nos provoquen daño. Si pudieran acercarse a un especialista, tanto médicos como nutriólogos, para que les demos una mejor orientación, están las puertas abiertas para que se acerquen y les demos mejores recomendaciones específicas para cada persona y para cada padecimiento. Claro. Sí, Pau. Bueno, mi recomendación es la de todos los programas, nada más que cuando reciban información o escuchen alguna información que les parezca impactante o que no estén totalmente convencidos, que se cuestionen si realmente, que se cuestionen no solo ese presente, sino el pasado, para llegar a una deducción. Si no tienen la información, si consideran que tienen dudas, pues sí, pueden preguntar. Pero si alguien les dice que el arroz blanco es el arroz que se ha consumido siempre o que es el arroz normal, bueno, podríamos preguntarnos, ¿y será que ese fue el que consumió mi papá, mi abuelo, mi bisabuelo? O sea, tenemos un marco histórico increíble que nosotros no sé por qué no lo tomamos en cuenta, pero siempre yo considero que eso nos da muchas claves para resolver muchas dudas del presente. Entonces mi recomendación es esa, que todo lo que les digan, utiliza esto porque es bueno para tal cosa, esto te ayuda a que mejores en tal aspecto de tu salud. Siempre que les digan algo, cuestiónense de dónde viene esa información, y si hay dudas, preguntar, y no consuman arroz blanco ni ningún refinado. Bien. Doctor. Pues el comentario es, de nuevo, darse cuenta, aprovechando el comentario, lo normal no quiere decir que esté bien. Porque me remito a la pregunta que le hacemos al paciente. Bueno, ya le comentamos, ¿sabe qué? Debe dejar de consumir el arroz blanco. Y algunos nos dicen, pero es lo normal, es el arroz normal. Bueno, dése cuenta que es normal tener obesidad. Ya es normal que todas las familias tengan un diabético. Ahí está la normalidad. Es normal porque comes el arroz normal. Y el arroz normal es el arroz blanco. De cualquier manera esto podría ser
una asociación vaga. Pero no, búsquenlo, busquen arroz blanco y diabetes y van a encontrar las notas y la evidencia que existe. Es claro, el consumo de arroz blanco está relacionado con un aumento de riesgo de desarrollo de diabetes. No es una suposición mía, ya está demostrado. Y se sintetiza o se concreta en esa situación que les digo. Comes arroz normal, pues vas a estar dentro del riesgo normal que tenemos ahorita alto de diabetes. Eso también nos remite a la nota. Están apareciendo esas notas porque algo está sucediendo, hay que despertar. Está sucediendo una epidemia, ya se ha predicho, cada vez van a ser más frecuentes casos de jóvenes, ya está, desde hace varias décadas va saltando cada 10 años la edad. Ahorita ya varios, a algunos todavía les sorprende encontrar gente de 30 y tantos con un infarto, pero ya es común. Sí, muy común. De pronto empezaremos a ver personas menores de 30 años con infartos. Ya los estamos viendo, pero va a ser más frecuente. Ya hay casos y un poquito aislados, pero de que los hay, los hay. Sí, Claro, y un comentario que puede sonar un poco crudo es que nosotros estamos dando ese tipo de alimentos, se lo estamos dando a nuestros, bueno, a los niños, a las personas que queremos. Entonces, podemos hacer alimentos con todo el amor del mundo, eso no se discute, pero en estos momentos, en esta situación, ya no basta. Si realmente tenemos amor hacia nuestros seres queridos, ese amor lo podemos reflejar tratando de buscar lo mejor para ellos, tratar de informarnos para que lo que se les dé los deje protegidos en este entorno en el que nos encontramos actualmente. Y parte de la recomendación, una pregunta, ya que hablaste de cómo preparar el arroz integral, y yo creo que algo que quede un poco claro para ellos, porque sí está un poquito confuso, ¿cómo se prepara entonces el arroz integral? Yo sí quiero hacer una ¿Sí? recomendación, el remojo es muy importante, con todas las semillas las puedes remojar, eso inicia las despierta. Es un mecanismo activo. Okay. Los que han puesto a remojar frijol se han dado cuenta cómo se arruga la cascarita. Eso no es que se reblandeció. Es el sistema de la planta, absorbe el agua y está ahí trabajando, empieza a trabajar con todas las semillas. Entonces, con el arroz, déjenlo una noche. No tienen que estar contando las 8 horas, déjenlo en la noche, va a suceder esto. Si se vuelven expertos, de ahí pueden empezar a fermentar. Pero por mientras está bien el remojo. El remojo funciona para todas las semillas y con eso ustedes pueden obtener al momento de cocer, va a ser más fácil, va a tener otro sabor. Normalmente se vuelve un poquito más dulce, más blando. De nuevo, no es porque se reblandece, es porque está cambiando la semilla y cambian también los nutrientes. Entonces esa sería mi recomendación para la preparación, no sé, ¿alguien más? Sí, es que se prepara igual que el arroz blanco, la única diferencia es el remojo y que no hay problema por estarle agregando más agua. Sí, se pueden aplicar todas las recetas, ¿eh? Y sí queda muy parecido al arroz blanco. Pues bueno. Ajá, perdón. Pues bueno, excelente y gracias por estar aquí en el Cuidado de la Vida como cada semana. Y amigos, gracias por sintonizarnos, no se pierdan el próximo programa, escríbanos al correo que aparece ahí en su pantalla. Estamos ávidos de que nos digan qué tema quieren que nosotros platiquemos para que sea de su uso y de su conocimiento también. Y bueno, un saludo y que tengan un buen día y nos vemos la próxima semana.